Dicen que el mar no le debe nada a nadie, pero hay hombres a los que les quita todo, incluso la esperanza. Aquella mañana, cuando Julián lanzó la red al agua, no esperaba un milagro. Esperaba lo de siempre, el peso ligero del fracaso, el sonido hueco de la red vacía golpeando la madera húmeda de su bote. Había aprendido a no ilusionarse, porque cuando la vida te quita una vez, duele. Cuando te quita dos, aprendes. Pero cuando te quita todos los días, empiezas a preguntarte si el problema eres tú. Y Julián llevaba años haciéndose esa pregunta. No sabía que esa red, la más gastada, la más remendada, sería la que cambiaría su destino. Julián era pescador desde niño, no por tradición romántica, sino por necesidad. Vivía en un pequeño pueblo costero, olvidado por el progreso. Casas de madera agrietada, calles de arena dura, techos que silbaban cuando el viento del océano golpeaba sin piedad. Allí no había oportunidades, solo resistencia. Su padre había muerto en una tormenta cuando él tenía 12 años. El mar no pidió disculpas, simplemente lo tomó. Desde entonces, Julián heredó el bote viejo, las deudas y la responsabilidad de su madre enferma. Los otros pescadores no lo veían como igual. Lo veían como el muchacho sin suerte. Donde Julián pesca, no hay peces. Decían entre risas, no era superstición, era crueldad disfrazada de broma. Las últimas temporadas habían sido especialmente duras. Las corrientes cambiaron, los cardúmenes se alejaron, las redes regresaban cada vez más livianas. Hubo días en que volvió a casa con apenas 2 peces pequeños. Hubo noches en que su madre fingió no tener hambre para que él comiera. Pero lo peor no era el hambre, era la mirada de los demás. Una tarde, el comerciante del pueblo, don Ramiro, lo acusó de mentiroso cuando pidió fiado. «Si no pescas nada, vende el bote», le dijo con frialdad. «El mar no está hecho para todos». Aquella frase le dolió más que el estómago vacío, porque Julián amaba el mar, no por lo que le daba, sino por lo que le enseñaba. Paciencia, silencio, humildad. Pero incluso el hombre más paciente puede quebrarse cuando la dignidad empieza a escasear. Y esa semana, la última moneda que quedaba en casa cayó al suelo y rodó hasta perderse bajo una tabla suelta, como si hasta el dinero quisiera abandonarlo. El día que todo cambió comenzó igual que los demás. Aún no amanecía cuando Julián empujó el bote hacia el agua. El cielo era gris, pesado. El viento frío le cortaba el rostro. El mar estaba inquieto, pero no furioso, como si dudara. Remó más lejos que de costumbre, más allá de donde los demás se atrevían, más allá de donde la lógica aconsejaba regresar. No porque tuviera fe, sino porque ya no tenía nada que perder. Cada brazada era un pensamiento. Quizás debería vender el bote. Quizás don Ramiro tiene razón. Quizás el mar nunca fue para mí. Pero en el fondo una voz pequeña resistía. Si hoy renuncias, mañana no sabrás quién eras. Lanzó la red. Esperó. El silencio del océano es distinto al silencio de la tierra. En el mar, el silencio pesa. Pasaron minutos que parecieron horas. Entonces comenzó a jalar. Al principio sintió lo de siempre. Ligereza. Suspiró. Pero luego, algo cambió. La cuerda se tensó con fuerza. No era el movimiento vivo de los peces. Era un peso muerto, duro, inmóvil. Pensó que sería un tronco o basura. El bote se inclinó cuando tiró con más fuerza. Sus manos se quemaban con la fricción de la cuerda. Su espalda crujía. Podría haber cortado la red. Muchos lo habrían hecho. Pero algo dentro de él dijo: «Termina lo que empezaste», y tiró. Y volvió a tirar, hasta que la superficie del agua se rompió y apareció una esquina de madera oscura cubierta de algas. No era un tronco, era un cofre, antiguo, pesado,
cerrado con herrajes oxidados. Julián se quedó inmóvil. El corazón le golpeaba el pecho como si quisiera escapar antes que él. No pensó en oro, pensó en problemas. Si es de alguien, me acusarán. Si lo llevo al puerto, dirán que lo robé. Pero el mar no habla, solo entrega. Con esfuerzo logró subir el cofre al bote. El peso era real, contundente, y por primera vez en años sintió algo distinto al cansancio. Sintió posibilidad. Cuando llegó al pueblo, el sol ya iluminaba la costa. Los otros pescadores lo miraron con sorpresa al verlo regresar con algo diferente. Don Ramiro fue el primero en acercarse. ¿Y eso? Julián no respondió. Solo llevó el cofre hasta el muelle y, delante de todos, rompió el candado oxidado con una herramienta. La tapa se abrió lentamente. Dentro había monedas antiguas, joyas envejecidas, pequeñas piezas de oro cubiertas de sal, un tesoro olvidado por el tiempo. El murmullo fue inmediato, pero lo que nadie esperaba fue lo que hizo Julián después. No gritó, no celebró, no reclamó victoria. Se quedó mirando el contenido y luego miró el mar. Entendió algo que los demás no. Ese cofre no era un premio, era una prueba final. Podía quedárselo y marcharse, o podía recordar quién era. Después de investigar con las autoridades del puerto cercano, se descubrió que el cofre pertenecía a un viejo naufragio registrado décadas atrás, sin herederos vivos. Legalmente, el hallazgo le pertenecía, y por primera vez en su vida, la suerte lo miró de frente, pero su verdadero triunfo no fue el oro. Fue que nunca dejó de salir a pescar. Nunca dejó que la humillación lo volviera amargo. Nunca permitió que la escasez le robara la dignidad. Con parte del dinero reparó su bote, con otra parte pagó sus deudas, y con el resto ayudó a modernizar el pequeño puerto para que otros pescadores no pasaran lo mismo que él. Don Ramiro bajó la mirada cuando Julián pagó cada moneda sin decir una sola palabra de reproche. Ese silencio fue más poderoso que cualquier venganza. A veces creemos que vivimos días vacíos, redes vacías, esfuerzos inútiles, pero lo que no vemos es que cada intento fortalece nuestras manos para cuando llegue el verdadero peso de la oportunidad. El cofre no cambió a Julián. Reveló quién siempre había sido, porque el verdadero tesoro no estaba en el fondo del mar. Estaba en su resistencia silenciosa. Y es que la vida no premia al que nunca falla. Premia al que, aun con la red vacía, vuelve a lanzarla una vez más. Nunca sabes cuál intento será el que saque a la superficie el oro que el mundo había olvidado.